En el departamento de Cusco, en la provincia de Espinar, se halla una laguna cuyo nombre es Comercocha, que significa Laguna Verde. Dice, según los pobladores más ancianos de la zona, que dentro de ella se encuentra el mismísimo diablo y que se le aparece a alguien cada cierto tiempo. Un anochecer como cualquier otro, se encontraban las ovejas de don Ernesto a las orillas de Comercocha. De pronto, y sin razón alguna, las ovejas empezaron a correr hacia el lago. Parecía que se habían vuelto locas, y ante la sorpresa de don Ernesto, este vio como una a una sus ovejas se sumergían en las profundidades de la laguna hasta desaparecer por completo. Al no soportar la pérdida de sus ovejas, don Ernesto, sin ningún temor, corrió hacia la laguna en la oscura noche para poder recuperar a sus ovejas. Metiéndose casi de cuerpo entero, se dio cuenta que su reacción fue tardía y empezó a llorar por la pérdida de sus ovejas. De pronto, el agua se empezó a agitar y una densa niebla rodeó la laguna. Don Ernesto vio cómo una silueta se acercaba a él y se hacía cada vez más grande. Recordando lo que los ancianos contaban, de inmediato se puso a pensar que era el diablo. El llanto por sus ovejas se convirtió en un llanto de terror por lo que veía ante él. Una figura siniestra, corpulenta y de rasgos deformes. Tenía 4 cuernos de cabra que envolvían su cabeza y una piel que simulaba salir ceniza de él. El demonio miró al hombre sin mostrar emoción alguna, mientras éste rogaba por su vida sin poder terminar una frase sin balbucear. El demonio le pidió silencio y que se limitara solo a escuchar. Este le propuso multiplicar sus ovejas, sus vacas, sus tierras y cultivos, con la única condición de que don Ernesto le pagara con un ser vivo cada año en esa misma fecha. Al terminar de hablar, el hombre solo asintió con la cabeza y la dejó agachada. Cuando levantó la mirada, el demonio ya no estaba y parecía que su cuerpo se había vuelto más ligero de lo normal. El hombre salió del agua totalmente embarrado, pero se sintió con mucha calma al terminar de salir. Desde aquel día, algo en don Ernesto cambió por completo. Ya no sonreía como solía hacerlo, se volvió soberbio y ambicioso, y hasta su mirada era distinta, como si nada en la vida le importara. En el pueblo, los ancianos sospechaban que éste se había encontrado con el diablo, y así esta suposición empezó a ser escuchada por todo el pueblo. Don Ernesto crecía económicamente a pasos acelerados. Cada vez se hacía con más ovejas, vacas, tierras y cultivos. Compraba tierras constantemente de manera deshonesta, siendo injusto con el pago o engañando a los pobladores. Él cumplía siempre su trato con el demonio en la fecha pactada. Cada año, en medio de la oscuridad, se dirigía a Comercocha a encontrarse con el demonio para entregarle el sacrificio. Al principio solo fueron ovejas, pero poco a poco fue dándole presas más grandes, como vacas y caballos. Este veía siempre cómo el demonio se devoraba los sacrificios, y con el pasar de los años hasta llegó a disfrutar la atrocidad. Fue al 5.º año que don Ernesto parecía haber perdido la cordura, y se dispuso a entregar un sacrificio humano al demonio. Así que se puso a tomar con don Javier, uno de sus más antiguos y borracho amigos que tenía. Como era de esperar por don Ernesto, don Javier se embriagó y le propuso ir a compartir un último vaso de chicha a la orilla de la laguna. Al llegar ahí, todo ocurrió casi de inmediato. El demonio salió del agua, agarró con una mano al ebrio campesino y de una mordida le arrancó la cabeza. El ebrio campesino no tuvo tiempo ni para gritar. Ante esto, don Ernesto miró atónitamente el suceso y a la vez soltó una ligera sonrisa. Chocó miradas con la bestia y éste le devolvió la sonrisa. Se volteó y empezó a sumergirse mientras seguía comiéndose a la víctima. Al día siguiente, la familia de don Javier acusó a don Ernesto por la desaparición de su familiar, pero este solo se negaba y decía haberlo dejado dormido en alguna calle. Nunca en el pueblo había desaparecido alguien, y la policía empezó a investigar al respecto, pero sin lograr hallar nada ni poder encontrar pruebas en contra de don Ernesto. El pueblo finalmente se convenció del pacto que don Ernesto tenía con el diablo, y ya que la justicia no llegó al pueblo, tramaron matarlo para que pudieran librarse de este mal que acechaba al poblado. Fue así que una noche todo el poblado se acercó a su casa, armados con picos, palas y antorchas. Una multitud enardecida, convencida de que aquel hombre ya no era más un hombre, que éste se había convertido en el lacayo de aquel demonio del lago. Rodearon la casa y empezaron a tirar piedras y fuego para obligarlo a salir. Don Ernesto tenía una escopeta
y empezó a defenderse con esta. Los pobladores se ayudaron con la oscuridad de la noche para evadir los disparos hasta que por fin lograron entrar en la morada y reducir a don Ernesto. Este hacía ruidos como las de un perro a punto de atacar y sus ojos se volvieron color sangre. La casa se incendió por completo durante toda la noche, mientras don Ernesto murió inconsciente dentro de ella. La policía, al hacer las investigaciones, no pudieron culpar al poblado entero por lo ocurrido, y al hacer la autopsia al cuerpo calcinado, los médicos quedaron sorprendidos, ya que el cuerpo tenía un par de protuberancias que se asemejaban a cuernos en la cabeza. Estos lograban esconderse con el cabello cuando don Ernesto aún estaba vivo.